Vayamos, hermanos, ahora a la lectura de la palabra de Dios y vamos a centrar la atención en esta mañana en los versículos desde el 17 hasta el versículo 24 de esta parte de la carta a los romanos. Y voy a leerles este pasaje en una traducción bien apegada al texto original. Dice así, Romanos 2, 17 al 24. He aquí, esta palabra he aquí es una expresión castellana muy antigua. En el idioma original, he aquí significa oiga, mire, escuche bien. Si estuviéramos hablando en cajamarquino diríamos, óigaste, ¿no? Ustedes recuerdan esa palabra, esa es la idea de he aquí. Óigaste, ¿no? Si te llamas a ti mismo judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas las mejores cosas, siendo instruido por la ley, y estás convencido de que eres guía de los ciegos, una luz para los que están en tinieblas, un instructor de los necios, o indoctos como dicen algunas traducciones, un maestro de los inmaduros, teniendo en la ley la forma del conocimiento y la verdad. Por tanto, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas contra el hurto, ¿hurtas? Tú que dices que no se cometa adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que detestas los ídolos, ¿robas los templos? Tú que te glorías en la ley, mediante tus transgresiones de la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de vosotros, como está escrito. Amén. Gracias, Padre, por hablarnos en su palabra. Instrúyanos en ella en esta mañana, a nosotros aquí en este lugar y a su pueblo en nuestra patria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos progresando lentamente en Romanos y oro y espero en Dios que no nos cansemos de ir lento. Dicen que Napoleón Bonaparte había dicho, si quieres llegar rápido, camina despacio. Eso se aplica a los largos caminos. Si usted empieza un viaje de aquí a Cumbemayo, que es un lugar muy cercano, solamente toma 5 horas, yendo a pocos. Pero si usted camina como los antiguos, que se iban desde Cajamarca hasta la costa, que toma no menos de 4 días de viaje de aquí a Pacasmayo, a pie, y se van más allá, toma 7 días, etc., uno tiene que caminar lento, a poco, para no cansarse y aguantar por todo el camino. Entonces vamos en Romanos en forma lenta. En los versículos 17 hasta el 29 que hemos leído en esta mañana públicamente, Pablo nuevamente usa este estilo literario que se llama diatriba. En la actualidad el término diatriba tiene connotaciones o significados negativos. Cuando se dice diatriba, el día de hoy se entiende como si fuese un insulto. No se entendía así en la antigüedad. En la antigüedad, la diatriba era un estilo de cuestionar a alguien en nuestras mentes, haciéndole una crítica mediante preguntas para hacerlo reflexionar. O sea, el propósito de la diatriba no era insultar, era hacer reflexionar a la persona, hacerla encontrar consigo misma, hacerla entrar en razón. Esa era la idea
de usar este estilo literario, que era un estilo de preguntas retóricas, es decir, una pregunta retórica es una pregunta para la cual uno no busca respuesta. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestra hermana Nevenka un día está un poquito molesta y le dice a Héctor: tú te llamas Héctor, ya tienes casi 13 años. Ella no espera que él le diga: sí, mamá, me llamo Héctor, sí, voy a tener ya casi 13, ¿no? No espera la respuesta. Es una pregunta retórica. O cuando alguien dice: así que tú te llamas Alonso Ramírez. Bueno, no espera que yo le diga sí. La persona implícitamente está diciendo que esa es la verdad. Es una pregunta retórica. Es una pregunta que no necesita que la persona con quien hablo me responda. Es una forma de acercarse a la persona y hacerle consciente de quién es. Eso es lo que Pablo hace aquí en este pasaje. Entonces, en los versículos 17 al 24 que vamos a meditar hoy, vamos a estudiar hoy, aquí Pablo declara una cosa, y declara lo siguiente: que los judíos, a pesar que tenían el pacto y la ley, sin embargo, ellos habían quebrantado la ley, no la habían respetado. En esencia es lo que Pablo enseña aquí. Ustedes, judíos, tienen la ley revelada de Dios, conocen la voluntad revelada de Dios, son miembros del pacto, del compromiso que Dios hizo con ustedes como pueblo, como nación, de que ustedes le van a pertenecer a Dios y que Dios los va a guiar a ustedes y de que ustedes iban a obedecer a Dios. Tomen en cuenta esto. Cada día del Señor nosotros hacemos un pacto con Dios. Hace unos minutos atrás hicimos un pacto con Dios. ¿En qué forma lo hicimos? Miren, cuando se dice: esta es la palabra de Dios, esta es la ley de Dios, ¿cómo responde la congregación? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos con la ayuda de Jesucristo. ¿De dónde vienen esas palabras? De Éxodo capítulo 24, ¿verdad? Éxodo capítulo 24 es un capítulo que es parte de lo que se le llama el pacto con Dios. En eso consiste un pacto, en parte. Dios declara su voluntad y nosotros respondemos diciendo que vamos a hacer conforme a su voluntad. Ese es un pacto. Los judíos tenían ese pacto con Dios. Dios les dio su ley, la explicó, la declaró, la proclamó en muchísimas oportunidades, la escribió y se las dio primero en tablas de piedra y luego en un gran libro llamado Biblia. Y el pueblo se comprometió a vivir conforme a lo que Dios decía en esa ley. Eso era el pacto. Y en los versículos 17 al 24, Pablo le dice a los judíos, a sus paisanos, a sus correligionarios: ustedes han quebrantado ese pacto con Dios. Y lo dice en dos partes. En los versículos 17 al 20 les dice lo siguiente: ustedes se llaman judíos, ustedes tienen la ley, ustedes conocen la ley, ustedes se apoyan en la ley, ustedes se glorían en Dios, conocen su voluntad, saben distinguir entre el bien y el mal, porque así la ley les enseña. Ustedes se creen que son
quienes guían a todos los demás que están ciegos moral y espiritualmente. Ustedes son la luz que alumbra a los que viven en tinieblas. Ustedes instruyen a los que no saben, a los indoctos, a los necios. Ustedes instruyen a la gente inmadura o infantiles o niños. Ustedes conocen la verdad, pero ¿saben qué? Ustedes no actúan conforme a todo lo que saben, conocen y entienden. Por tanto, han quebrantado la ley. Eso es en esencia los versículos 17 al 20. Pero Pablo hace algunas especificaciones aquí. El apóstol Pablo les dice que ellos se apoyaban en la ley, se confiaban en la ley. En otras palabras, como tenemos la ley de Dios, o como tenemos la Biblia, como conocemos la Biblia, como Dios nos ha adoptado como su pueblo, y como nos ha dicho que somos un pueblo especial, entonces estamos libres del juicio de Dios. Ese era su razonamiento. Los cristianos de hoy podemos caer en ese mismo error. Y en efecto, varias veces hemos caído en ese mismo error de los judíos. A veces nos decimos a nosotros mismos, miren, yo ya soy evangélico, ya soy cristiano, yo congrego, yo canto alabanzas a Dios, soy parte de la congregación, leo la Biblia, hago mis devocionales, los que los hacen. Mi mamá es creyente, mi papá también, mi familia son creyentes, estoy seguro en las manos de Dios. Si no lo decimos a veces abiertamente con nuestra boca, así lo pensamos a veces. Y a veces así lo sentimos en el interior. Pero Pablo aquí nos advierte y nos dice, miren, no se trata solamente de conocer la verdad. No es suficiente saber las cosas de Dios. Eso es completamente necesario. Tenemos que saber la ley de Dios. Pero al mismo tiempo, tenemos que obedecer la ley de Dios. Tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Y esa es la lucha que tenía el judío. Y es la lucha que tenemos nosotros hoy también. Probablemente ustedes no tengan esa lucha. Bueno, yo sí la tengo. Es una lucha constante. La lucha entre saber y conocer la ley de Dios, pero no vivir según ella plenamente. Hagamos más fácil esa lección. El Perú tiene un libro que se le llama Carta Magna. Aquí tenemos dos abogados, nos van a dar la mano esta mañana. ¿Cómo se le llama en términos más populares a esa Carta Magna? Constitución Política del Perú, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos artículos tiene? A ver, si todos somos peruanos, tendríamos que saber eso, ¿sí o no? Lo mínimo que tenemos que saber es que tenemos una constitución, por eso somos peruanos, política del Perú, que tiene algunos artículos. ¿Cuántos tiene? Examen de Derecho, ciclo 1, ¿verdad? Muy bien, no hay que alarmarse por eso. Google sabe todo. Le preguntan a Google cuántos tiene la Constitución Política del Perú y al toque les da. Tiene más de 200. Muy bien, podemos seguir preguntándonos, ¿somos peruanos todos los que estamos aquí? Por supuesto. Cajamarca es un departamento o región del Perú, somos peruanos. Conocemos algo de la Constitución, por lo menos, en lo que nos conviene, todos lo sabemos.
¿verdad? Por ejemplo, todos tenemos derecho a tener un nombre. Eso dice la Constitución. Todos tenemos derecho a tener un lugar donde vivir. Lo dice la Constitución. Todos tenemos derecho a ser protegidos por el Estado. Lo dice la Constitución. Los padres ejercen patria potestad. Lo dice la Constitución. Etcétera. Sabemos algo de la Constitución. Pero ¿saben qué? Un verdadero peruano tendría que saber un poquito más que 4 cosas de la Constitución y de la organización del país. Pero no es el caso entre nosotros. Hay niños que han terminado la primaria, jóvenes que han terminado la secundaria en Cajamarca y no saben dónde está la prefectura de Cajamarca. Y los que saben dónde está la prefectura de Cajamarca no saben qué funciones tiene esa prefectura. ¿Cómo podemos decir que somos cajamarquinos y peruanos? ¿Verdad? Algunos tenemos encima de 40 años. No sabemos quién puede defender nuestros derechos en transacciones comerciales. No sabemos qué es Indecopi o dónde está el Indecopi y qué hace el Indecopi, ¿verdad? Pero somos peruanos. ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Es verdad o no? Cuando enseñaba en la UPN, Universidad Privada del Norte de Cajamarca, algunos que estudiaban negocios internacionales me decían lo siguiente: profesor, hiciera bien nuestra escuela secundaria en ese curso que llaman educación cívica, que nos muestren dónde están todas las instituciones públicas de Cajamarca, que nos digan qué es la prefectura, dónde está, para qué sirve, qué hace un prefecto, qué hace el Indecopi, que nos enseñen a saber qué es Ministerio Público y qué es Poder Judicial. Y algunos lo decían de forma más fuerte, que nos digan para qué diablos sirve el DNI, además de que me fastidien en la calle cuando estoy en mi motito o en mi carro, me preguntaba, ¿no? Y tenían razón. A veces nos falta esa educación básica en la ley de nuestro Estado. En la vida cristiana es algo así también. Necesitamos una instrucción básica de la ley de Dios. Y lo más básico de la ley de Dios, Pablo dice aquí en esta mañana, en estos versículos 17 al 20, es lo siguiente: no basta con creer que sabemos cosas. Podemos saber todo de la ley del Perú. Podemos saber los más de 287 reglas establecidas en la Ley Nacional de Tránsito y quebrantar las reglas del tránsito cada día, pasándose luz roja, cuadrándose no a 10 metros de cada esquina, sino en plena esquina y no dejar pasar al resto, etcétera, parqueando nuestros carros en la calle, como hacemos la mayoría de cajamarquinos, porque tenemos a veces vehículos o coches, pero no tenemos dónde guardarlos, ¿verdad? Estacionándonos en las puertas de los garajes, etcétera. O sea, no basta conocer la ley. El hecho que podamos conocer la ley en sus detalles no nos hace libres del juicio de la ley. Y ese era el problema de los judíos. Se creían pueblo especial, se creían iluminados por tener la ley de Dios, y ciertamente lo eran. Saber la ley de Dios nos hace un poquito diferentes que el que no sabe nada de la ley de Dios. Pero eso no nos deja libres del juicio de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. El deber de un creyente es saber la ley de Dios
con el propósito de vivir conforme a la ley de Dios. Y les dice, ustedes conocen su voluntad, y por conocer la voluntad de Dios, ustedes pueden distinguir entre el bien y el mal. Pero al mismo tiempo, ustedes no cumplen con la ley de Dios. Eso es lo que Pablo les reclama aquí a los judíos. Y en los versículos 21 al 24, el apóstol San Pablo les dice así: por tanto, miren, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Es lo que varios nos reclaman en las colas aquí, en los servicios que hacemos cada año. No, cuando a veces decimos nosotros, miren, ¿saben qué, señores? Vamos a atender hoy solamente a los que vienen por primera vez. Por favor, los que ya han sido atendidos en algo, den espacio para otros que no han sido atendidos todavía. ¿Qué nos dice la gente en general? Ya ven, yo he estado aquí a las 2 de la mañana y ustedes no me dejan entrar. Así dicen que son cristianos. ¿Qué nos están diciendo en realidad? Que no practicamos la misericordia. Nos están reclamando que no vivimos según lo que predicamos. Claro que ellos mismos saben que tampoco lo hacen, pero siempre es más fácil, como dijo Jesucristo, ver la paja o ver el granito de aserrín en el ojo del otro y no ver la viga que está en nuestro ojo propio. Pero ese es el problema de los judíos y es el problema nuestro también. Tú que predicas contra el hurto, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas los ídolos, ¿robas los templos? En alguna traducción dice comete sacrilegio. Sacrilegio significa robar objetos de los templos. Tú que te glorías en la ley, el judío dice, yo tengo la ley, ustedes son ciegos, no tienen la luz de Dios, ¿no? Tú que te glorías en la ley, mediante tus transgresiones o quebrantamiento de la ley, deshonras a Dios. Porque como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y aquí Pablo está citando Isaías y a Ezequiel, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de vosotros. Dos cosas quisiera tomar de este pasaje para explicarlas y aplicarlas a nosotros. Primero, esto de que dice así, ¿no? Tú que detestas los ídolos, roba los templos. Este es el versículo difícil de explicar. Estaba estudiando este pasaje y hay gran cantidad de escritos sobre esto. Se preguntan, ¿acaso los judíos entraban a los templos a robar? La respuesta es no, no lo hacían. Ellos detestaban eso. ¿Qué significa entonces? Tú que detestas los ídolos, roba los templos. Esto es lo que significaba. En el tiempo de Pablo, como hoy, había muchos judíos comerciantes. Hoy, si ustedes van a Jerusalén, es el testimonio que tenemos de todos los turistas cristianos que van a Jerusalén. Los judíos le venden a usted el monte de Sinaí, piedritas del monte de Sinaí, le venden a ustedes agüita del río Jordán, y hay hermanitos tan inocentes que pagan cientos de soles por una botellita de agüita del río Jordán que realmente ni se sabe si vendrán del río Jordán. Y los judíos son muy comerciantes en general. Entonces es muy probable que en tiempos de Pablo y leyendo los escritos de los maestros judíos, sabemos que habían relajado bastante la ley de este comercio y es muy probable que habían comerciantes judíos que compraban y vendían cosas que otros robaban de los templos y las vendían como reliquias. Pero cuando los judíos compraban y vendían cosas que venían de esos hurtos de los templos por parte de otros gentiles, por comprar y vender esos objetos, se hacían parte de ese sacrilegio.
sea, Pablo no está diciendo aquí que cada judío entra a los templos y roba objetos, no. Es probable que se refería a que había varios judíos que en esta transacción de comprar y vender objetos, algunos de esos objetos obviamente venían de robos de templos paganos que habían en el Medio Oriente. Esa es la explicación más probable de este pasaje. Entonces, el apóstol San Pablo está diciendo, aún en el comercio hay judíos que quebrantan la ley. Y la segunda parte que quería explicar es esta, ¿no? Que dice así: por causa vuestra, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Esta es una cita del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios varias veces le habló muy fuertemente a su pueblo. Uno de esos mensajes está en el Salmo 50. Escuchen lo que Dios le dice a su pueblo. Dice así, Salmo 50, versículo 7, y luego vamos a saltar al versículo 16 hasta el 21. Esto es como Dios les habla a través de un cantor y profeta de su pueblo llamado Asaf. Asaf era compositor. Varios de los salmos de Asaf cantamos aquí. Dice así: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Es una palabra hermosa, porque la crítica de Dios siempre va a ser verdadera. Y Dios en su crítica, aún en su crítica, nos llama pueblo mío. Dice, el Dios tuyo. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Eso significa que por más dura que sea la crítica de Dios, siempre es una crítica misericordiosa, como de padre a hijo. Y luego dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, se las tiras hacia atrás. Si veíais al ladrón, tú corríais con él, y con los adúlteros era tu parte, o sea, también cometían ese pecado. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero ¿sabes qué? Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pablo aquí no es el primero que hace una crítica al pueblo de Dios. Pablo está haciendo esta crítica a los judíos porque Dios así lo demandó del apóstol. Dios mismo es crítico contra su pueblo. Y Dios es crítico también contra nosotros el día de hoy. Esta mañana leímos un pasaje en 1 de Juan capítulo 3. Lo leímos aquí al frente. Estas palabras de 1 de Juan capítulo 3 versículos 15 al 17 son palabras que tienen que resonar permanentemente en nuestra mente, porque el texto nos dice así, nos llama a todos los cristianos y nos dice: si ves que tu hermano tiene necesidad y cierras contra él tu corazón. ¿Cuál es la pregunta retórica? ¿Cómo puede el amor de Dios morar en ti? La respuesta que exige esa pregunta es: si tú ves a alguien que tiene necesidad
y tienes cómo darle y no lo haces, Dios no está en ti. En Isaías 52 se hace la misma crítica. En Ezequiel 36 se hace la misma crítica. Es decir, Pablo dice así: ten cuidado, judío. Y a través de eso Pablo nos dice a los cristianos: tengan cuidado, cristianos, que sus actitudes, que la forma como viven ustedes puede ser motivo de que el nombre de Dios sea blasfemado entre los no creyentes. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad dada por Dios. Nuestro comportamiento es importante para Dios. La forma como nos conducimos es importante delante de Dios, porque puede ser que en algún momento nuestras acciones, en vez de que la gente alabe a Dios como Cristo ha enseñado, en vez de eso, renieguen de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pablo dice: ustedes, judíos, han quebrantado el pacto de Dios y por tanto no deben ser considerados mejores que los gentiles a quienes ustedes desprecian. Es lo mismo que Pablo nos diría a nosotros los cristianos, y nos dice más adelante en varias cartas. Pablo dice que cada creyente es una carta abierta en la sociedad. Y sabemos que la gente no tiene tiempo en general de leer la Biblia, nos lee a nosotros, nos ve a nosotros. Y nos dicen a veces en nuestra cara, y algunas veces con razón, nos dicen: oiga, usted se porta así y así dice que es cristiano. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esa crítica? La escuchamos permanentemente, yo la escucho permanentemente. Y eso es lo que Pablo en esta mañana nos quiere enseñar. ¿Nos creemos mejores que los demás? A veces los cristianos tenemos esa dificultad, ese pecado de creernos que somos mejores que los demás. No, hermanos. Los cristianos somos simples seres humanos que tenemos el privilegio de Dios de conocer su palabra y que tenemos que hacer el esfuerzo permanente con ayuda del Espíritu Santo de permanecer en obediencia a esa palabra. De eso se trata la vida cristiana, de conocer la palabra de Dios y de pedir a Dios que nos ayude cada día, cada segundo de nuestra vida a vivir conforme a esa palabra. O sea, si algo aprendemos en esta mañana de esta lectura que hemos tenido, esa es la siguiente: Pablo no solamente quiere que los creyentes conozcan la palabra de Dios, quiere que la conozcan, quieren que la ensalcemos. Pablo quiere que nos gloriemos en que somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo nos demanda que nos comportemos como hijos de Dios. Que valoremos su palabra, que alabemos su palabra, que digamos que Dios es bueno, grande y misericordioso, pero que vivamos conforme a esa ley de Dios. Ese es nuestro desafío, queridos hermanos, en nuestra vida diaria. Vivir conforme a la palabra de Dios. Y aquí, cada uno de nosotros tenemos que hacer esta confesión. No solamente durante esta semana, durante todo este año, durante toda nuestra vida, aún nos falta más para vivir conforme a la palabra de Dios. Pero esta es la buena noticia. El Nuevo Testamento enseña que Dios ha puesto en cada creyente su Espíritu Santo, que nos habla permanentemente a la conciencia, que nos cuestiona, que nos critica y que nos ayuda incluso también a orar como debiéramos orar. El Espíritu Santo en nosotros es como un fiscal en algún momento, que nos recuerda
dónde estamos mal y qué es lo que merecemos por actuar mal. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Qué nos dice? Puesto que yo estoy en ti, cada día estás mejorando, cada día estás siendo más santo. Esa es la forma como Dios obra en nosotros. Nos cuestiona, nos critica, nos amenaza con su castigo divino y al mismo tiempo nos da la fuerza, la fortaleza, el consejo, el consuelo de su Espíritu y con su Espíritu para que cada día podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Que no tenemos que estar diciendo, no puedo vivir conforme Dios quiere que viva. No, podemos. No podemos por sí solos, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Piense usted cuando era niño o niña. La primera semana de la escuela, dijo usted, yo puedo hacer todo esto que me enseña el profesor. Puedo hacer toda esta matemática que me ha dicho mi profesor de matemática. No tenemos miedo, ¿verdad? Temor, algunos terror a que fallemos en el examen. Pero siempre hay ahí un maestro, una maestra que sabe su profesión, que vive su profesión, que tiene vocación y de la manito nos va llevando hasta que uno se da cuenta que sí podemos con esa ayuda. Y gracias a Dios, todos ustedes que están aquí hoy han pasado algunos años de escuela y siempre han sido ayudados de alguien. En la vida cristiana, ese alguien que nos ayuda diariamente es Dios por su Espíritu Santo. Cuando usted sienta el peso de la ley y sienta que no puede cumplirla, dígase a sí mismo, ciertamente, por sí solo no puedo cumplir con esta ley de Dios. Pero con la ayuda del Espíritu Santo sí que puedo ser mejor cristiano cada día. Y con ese propósito, Pablo hace esta dura crítica al judío. Al mismo tiempo, cuando Pablo nos hace conscientes de que hemos quebrantado la ley de Dios, nos prepara para creer y confiar en la misericordia de Dios, para presentarnos el Evangelio. El Evangelio de Cristo nos desnuda y nos muestra ante Dios tal como somos. Y así también nos presenta que solamente Dios puede limpiarnos, puede perdonarnos y puede reconstruirnos como criaturas nuevas. Entonces, Pablo no está escribiendo esta carta para que usted se quede desmoralizado, tendido en el piso, en lágrimas, diciendo, no puedo nada hacer yo. No, Pablo nos cuestiona, nos critica de parte de Dios para que sepamos que solamente confiando en Dios y en la ayuda de su Espíritu, sí que podemos cumplir su voluntad. Que el Señor bendiga esta corta meditación en su palabra. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por su Evangelio. Gracias por esta palabra que nos hace saber que somos pecadores y que por sí mismos no tenemos la potencia ni la fuerza para dejar de lado el pecado. Pero al mismo tiempo sabemos que el Señor Jesucristo, cuando salió de esta tierra y ahora se encuentra en el trono de su Padre, envió su Espíritu Santo como nuestro consolador, quien nos ilumina, quien nos guía a toda verdad y nos fortalece para hacernos conscientes de que está aquí en nuestra vida para ayudarnos a cumplir con la demanda de Dios. Padre, perdónenos por no haber cumplido su ley durante esta semana como usted quiere. Y le pedimos, Padre, que renueve nuestras fuerzas, que nos reciba
en su presencia, revestidos de Cristo, y que su Espíritu Santo nos ayude día a día a tener la potencia, la fortaleza para vivir conforme a su Evangelio. Gracias por mis hermanos y hermanas en Cristo que están aquí en esta mañana. Gracias, Padre, que podemos saber que usted es un Dios bueno y misericordioso, y diciéndonos la verdad, nos prepara para correr a Cristo en busca de sanidad, en busca de perdón, en busca de santidad, en busca de ayuda, de gracia y de misericordia. Le suplicamos permanentemente su ayuda y su presencia en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.